Es tu primer día en un nuevo colegio creado por el gobierno solo para algunos elegidos, pero poco a poco te enteras que la escuela no es tan genial como parecía. El anime comienza con nuestro prota de camino a su escuela en un bus donde la mayoría son estudiantes del mismo colegio, pero sucede que una anciana no consigue asiento y una alumna pide que le cedan el asiento reservado. Ahí conocemos a este rubio bastante altanero, que no solo se niega a levantarse, sino que da un sermón sobre lo injusto que sería dárselo si es que todos los seres humanos somos iguales. Y parece que los demás alumnos del colegio están de acuerdo porque todos permanecen sentados hasta que una señora le cede su asiento. Pero esto es solo el principio, porque es el primer día de clases de nuestro prota en una escuela creada por el gobierno japonés, donde solamente asisten los mejores alumnos del país y cuentan con todo tipo de beneficios. Allí conoce a esta chica que le pregunta por qué la estuvo mirando todo el camino a la escuela y nuestro prota le dice que era porque no quería dar su asiento. Igual que él, pero claro, la chica está bastante interesante, aunque enseguida le dice que no se levantó por convicción y esto lo hace dudar. Pero bueno, el director del colegio se presenta en el inicio de clases y conoce a sus nuevos compañeros, donde está la chica que pidió que ayuden a la anciana, pero enseguida comienzan a presentarse entre ellos para conocerse mejor. Así que nuestro prota empieza a pensar que no le interesa juzgar a la gente por su impresión y no sabe cómo definirse para quedar bien, ya que es un ave libre y no tiene ningún pasatiempo en particular. Así que ahí va. Nuestro prota se presenta como Ayano Koji y su presentación es tan pero tan mala que apenas lo aplauden. La cosa es que enseguida entra la profesora, bastante sexy y algo autoritaria, y lo primero que les dice es que estará en su clase hasta el último día en que se gradúen porque no se cambia de profesores en esa escuela. El tema es que les informa que no podrán salir de la escuela porque allí tienen todo lo necesario para vivir y se les otorga puntos en su móvil que equivalen a dinero para hacer sus compras. Y como fueron elegidos entre millones de personas, les dan 100,000 puntos para comenzar. Ayano Koji puede hacer las compras con ese dinero, pero otra vez se la encuentra ella, quien no quiere decirle su nombre hasta que confiesa que es la hija del presidente y está comprando lo más barato. Pero afuera un chico de su clase está por pelearse con otros alumnos más grandes que le advierten que son unos novatos y el infierno los espera. Así que no tardan en armarse grupos dentro de la clase, aunque nuestro prota y la hija del presi, Horikita, no son de tener muchos amigos, por lo que la chica popular le pide que le ayude a acercarse a ella porque quiere ser amigo de todos. Entonces le pide a su compañera de asiento que vaya con él a una cafetería con la excusa de que hay muchas chicas y no se anima a ir solo, para que pueda encontrarse con la chica popular, Kushida. Pero Horikita es solitaria y no le gustan los lugares con mucha gente, así que apenas aparece se da cuenta que es un plan, porque las chicas que se levantaron de la mesa eran de la misma clase y como salieron todas juntas no tuvieron tiempo para irse tan pronto. Así que nuestro prota se termina disculpando, pero ella se muestra firme y les dice que no quiere ser amiga de nadie porque no los necesita. Y como el plan, Kushida está un poco triste porque su objetivo es hacer muchos amigos y le preocupa no poder empatizar con Horikita. Pero claro, ella está muy interesante y cada vez que se le acerca a nuestro prota lo hace tartamudear. En fin, la mesada de 100,000 yenes cada uno comienza a gastarla sin pensar demasiado, como si no hubiera un mañana, mientras que la profesora no hacía caso al desinterés y libertinaje de los alumnos de la clase. Y todo esto hasta que llegó el nuevo mes y nadie recibió sus puntos nuevos. Entonces ahí se dan cuenta que el colegio estuvo contando todas las veces que llegaron tarde y usaron el móvil en clase y por ello su calificación mensual fue de 0. Así que aquellos que gastaron todo su dinero tendrán que rebuscárselas, aunque por suerte nuestro prota ahorró bastante dinero porque era evidente que no les iban a regalar tanto dinero, siempre siendo que el colegio recompensa el desempeño. Y lo dicho, la profesora sería muy sexy pero resultó ser bastante ruda, porque ahora parece estar disfrutando de la ingenuidad de sus alumnos y hasta llega a decirles que son una basura, que no valen nada. Igual los días pasan y todo parece volver a la normalidad, aunque nuestro prota y Horikita están en un mundo aparte, pero a la vez sienten una atracción muy grande por Kushida. ¿Se imaginan por qué podrá ser? Pero en realidad están preocupados porque su clase está en último lugar del sistema S, que divide a los alumnos por su mérito, y como ellos están en el primero D, son considerados el último escalafón del sistema.
la escoria, lo peor. Sin embargo, existe una forma de tener más puntos y salir del fondo, y esta es obtener mejores calificaciones que la clase C en su próximo examen, lo que genera una competencia interna que se empeora cuando descubren que si desaprueban serán expulsados del colegio. Así que en la clase de natación se reúnen todos los compañeros para ponerse de acuerdo y tener más puntos, pero son espiados por el director que algo está tramando con la mejor alumna de la clase A. Pero mientras Joriquita invita a almorzar a nuestro prota para comentarle que van a hacer grupos de estudios para preparar los exámenes, aunque hay un problema. 3 miembros de la clase se negaron y son los que peores resultados tienen. Y como ella pretende ascender hasta la clase A, le pide que la ayude a enseñarle a esos rezagados de la clase para que no baje las calificaciones de todo el grupo. Además, le recuerda que conspiró contra ella para reunirla con Kushida y es algo que no lo olvidará tan fácil. Así que nuestro prota consigue el número de ella, pero no tiene suerte de convencer a los rezagados a la primera. Entonces intenta acercarse con alguien que se lleve bien, y esa es Kushida. Hay una línea fija por donde hablan y ella se muestra entusiasmada en colaborar en el grupo de estudio junto a Joriquita porque quiere ser amiga de todos. Aunque, claro, nuestro prota termina feliz porque consiguió el móvil de la chica más llamativa de la clase. Kushida consigue que los rezagados se reúnan a estudiar, pero Joriquita, al enterarse que Kushida asistirá, no se siente muy cómoda y tiene poca paciencia con sus compañeros, por lo que terminan yéndose del grupo de estudio por su maltrato y porque no ven que sirva para algo. Igual, Joriquita se muestra bastante cruel y fría y presiona a Kushida para que confiese por qué insiste tanto en verla, acusándola de querer sabotear su idea. Pero en realidad no es tan mala porque a la noche nuestro prota baja a dar un paseo y se encuentra a Joriquita discutiendo con su hermano mayor, quien le dice que es una vergüenza para la familia por estar en la clase D. Y cuando está a punto de golpearla, es nuestro Ayano Koji quien lo impide. Entonces se desata una pequeña pelea donde intenta golpearlo, pero nuestro prota parece que tiene habilidades ocultas y esquiva sus ataques con holgura, lo que hace pensar al hermano mayor que tiene dotes únicos. Y también sospecha que es alguien que consiguió la mitad exacta de puntos en el examen de ingreso a propósito. Ahora que vio a Joriquita vulnerable, eso la liga un poco más a ella, aunque asume que no ayudará a nadie más porque no la beneficia y que si desaprueban el examen y los expulsan, será lo mejor para la clase D para ascender de nivel. Pero Ayano Koji esta vez no se queda callado y le dice que pensar a los demás como un estorbo es la causa que provoca que no tenga amigos y se aísle de toda la gente, y ese es el motivo por el que está en la clase D, hasta que llega el día del examen y la mayoría consigue una buena calificación. Es algo extraño que todos lo lograran y Joriquita sabe que nuestro prota tiene algo que ver, así que ahí vamos. 3 días antes paseaba por los campos de deportes cuando encontró a uno de los rezagados por pelear con alumnos de otros cursos cuando conocemos a una nueva chica del colegio, Ichinose. Ella logra detener el pleito diciéndoles que no se tolera la violencia en el colegio y que dejen de provocar al alumno nuevo, pero Sudo todavía se niega a estudiar y dejarse ayudar porque su sueño es jugar baloncesto. Así que Joriquita se le aparece con un resumen de lo que debe estudiar por su propio bien, mientras que nuestro prota y Kushida buscan a un alumno de tercero D para preguntarle si tiene las preguntas del examen trimestral del primer año. Y como come el almuerzo gratis que ofrece el colegio, le ofrece 15,000 puntos a cambio de su examen completo. Entonces lo consiguen y por si acaso no son las mismas preguntas, tampoco serían muy diferentes. Igual no se lo dan a toda la clase sino solo a los rezagados y le pide a Kushida que no cuente que él estuvo involucrado porque le gusta mantener el perfil bajo. De manera que llegamos al día antes del examen, donde les ofrece a todos los exámenes de años anteriores, pero el rubio se resiste a recibirlo porque no le hace falta para conseguir resultados. En fin, volvemos al presente, donde les dan los resultados y la maestra anuncia que está sorprendida porque mejoraron, aunque hay alguien que no alcanzó el mínimo individual, y este es Sudo. Y como consiguió 39 puntos, siendo 40 el mínimo por promedio general, será expulsado inmediatamente porque así son las reglas. Pero mientras el resto se queda discutiendo si es necesario hacer algo para ayudarlo, nuestro prota sigue a la profesora hasta el patio y le pregunta si cree que su sociedad es igualitaria y democrática. Y ella considera que eso no sucede en la realidad, aunque tiene la apariencia de serlo. Pero aquí viene lo interesante. Nuestro prota le ofrece pagar por el punto que necesita Sudo
motivo para no ser expulsado. Y aunque ella se muestra sorprendida, le pide 10.000 puntos que podrá pagar solo porque Horikita aparece por esa puerta y ofrece su dinero también. Sin embargo, la profesora les confiesa que ningún estudiante de clase D ha logrado nunca ascender a otros niveles, lo que considera una pérdida de tiempo, aunque les reconoce que los considera personas interesantes. En fin, la clase A obtuvo 1.000 puntos y ellos solo 87, pero parte del triunfo fue gracias a Horikita, quien consiguió menos puntos en inglés para beneficiar a Sudo y no promediar tan alto. El tema es que cuando les informan que no los expulsarán, nuestro prota les dice que Horikita habló con las autoridades y los convenció, pero nada mencionan del trato a cambio de puntos. Igual Kushida quiere saber si les gustan las chicas como Horikita porque los ve todo el día juntos, pero nuestro prota dice que solo son amigos, algo avergonzado, porque en realidad le gusta. Claro que sí. Y para colmo se olvida el móvil en su habitación, así que la sigue en la oscuridad de la noche y la escucha insultar a Horikita por despreciarla hasta que escucha el sonido del móvil detrás de los árboles y Ayano Koji no tiene otra que salir de su escondite. Pero ella está desencajada y lo amenaza para que no le cuente a nadie lo que escuchó, inventando la historia de que quiso abusar de ella, incluso colocando sus huellas en su pecho. Así que le hace jurar que no le dirá a nadie, pero a nuestro prota lo que más le duele es que pensaba que ella era una linda persona y se arrepiente de haberla idealizado hasta el momento, porque claramente su forma amigable de aniñada de ser es una máscara que usa para ocultar sus verdaderas intenciones. El tema es que ahora seguimos a Ichinose, que está en la clase B y resulta ser muy buena compañera porque al parecer todos la quieren, mientras que Kushida actúa como si nada hubiera pasado en el elevador, donde se enteran que hubo un problema con la entrega de los 9 puntos mensuales. Pero Ichinose lo cita a escondidas para pedirle un favor porque, claro, una de sus compañeras parece que quiere invitarla a salir y ella no sabe cómo decirle que no. Entonces le pide a nuestro prota que simule ser su novio para salvarla, hasta que finalmente aparece, pero Ayano Koji le dice la verdad, que son solo amigos, y le recomienda que sea sincera con sus sentimientos, ya que puede hacer sufrir a la gente que no es correspondida. En fin, lo que sigue es más problemas para Sudo porque presentaron una queja contra Suyo por agresiones luego de un partido de baloncesto. Esto pone nuevamente en riesgo a la clase a menos que aparezca un testigo que desmienta que en realidad ellos lo atacaron a él y que solo se defendía. El tema es que los chicos malos tienen un plan y golpearon a uno de los suyos para simular que fue atacado por Sudo y perjudicar a toda la clase D al no entregarle sus puntos. Entonces todos los compañeros se ponen de acuerdo en buscar testigos que lo ayuden a comprobar su inocencia, incluido nuestro prota. Así que Ichinose promete averiguar información en su clase para saber si fueron los de la clase C, solo porque le debe el favor de ayudarla con su situación romántica. Y aparece un nuevo alumno, quien considera que no es lógico que Sudo golpeara a todos y salga sin un solo rasguño de esa pelea, siendo que todos hacen deporte y tienen reputación de saber pelear. Pero hay que pagarle al informante, así que Ichinose le pide ayuda para hacer la transferencia apretando su tremenda delantera contra su brazo, cosa que le sorprende, aunque no creo que le molestara, ¿no, gente? Igual algo raro sucede porque nuestro prota, muy atento, se da cuenta que en la cuenta de ella tiene muchísimos puntos, lo que resulta muy sospechoso. Algo anda mal. Así que mientras Kushida y los demás organizan una reunión en su habitación con el duplicado de su tarjeta de entrada, Horikita llega para avisar que descubrió un testigo, o mejor dicho, una testigo, y es alguien de su propia clase. Allí les cuenta cómo descubrió que ella había visto lo ocurrido, porque mientras la profesora narraba lo sucedido, ella miraba el piso, angustiada. Pero no responde el móvil y el consejo disciplinario es en pocos días. Horikita piensa que no les importará que fuera en defensa propia, aunque sea la verdad. Igual, Sakura, la testigo, ya no puede esconderse y parece muy afectada por la situación, pero Kushida insiste y termina tirándole su cámara al suelo con la mala suerte que se rompe. Y antes de irse corriendo al borde de las lágrimas, le dice que todo fue su culpa, aunque internamente sabe que la máscara que usa frente a todos puede ser descubierta. Y lo que sigue es Sakura yendo a un centro comercial para arreglar su bendita cámara, pero como no se anima a ir sola, le pide a Ayano Koji y Kushida que la acompañen. No se sabe por qué, pero cuando encuentran al vendedor baboso con ella entienden que quería apoyo para sentirse segura con gente tan desagradable que además le pide su teléfono en una forma para que le cubra la garantía. Gente, menudo pervertido es este tipo. No quisiera tenerlo como vecino.
Así que al final nuestro prota le da su teléfono para que no la incomode y ella le agradece por eso, al punto de reconocer que cuando lo ve a los ojos no le hace dar miedo a diferencia de la mayoría de la clase. Entonces le dice que no es necesario que hable en el consejo de disciplina si ella no quiere y lo siente como un beneficio propio. Pero la cuestión es que Kushida encuentra unas fotos sexys en internet que parecen ser Sakura en su habitación, lo que revela que sus gafas son falsas porque no tienen aumento y la cámara tiene una importancia especial para ella. No sé ustedes qué opinan, pero la waifu sabe hacerse muy buenas fotos. Igualmente, el consejo estudiantil está preparado para la audiencia de mediación entre las clases 1D y 1C. Y aunque Horikita percibe que nuestro prota tiene algo con Kushida, los une la expectativa por sacar la audiencia lo mejor posible. Pero claro, en el consejo estudiantil está el presidente, que es el hermano mayor de Horikita, que tiene un plan que desconocemos, por lo que su hermana se conquila en la silla y no emite palabra para defender a Sudo, que rápidamente confiesa que los golpeó en defensa propia. Y como la acusación parece ir mal, porque todo indica que la clase del primero tendrá que pagar las consecuencias de las agresiones, nuestro prota le insiste a Horikita que intervenga, haciéndole unas cosquillas que la dejen en evidencia. Así que finalmente interviene para interrogar a las supuestas víctimas y les hace confesar que uno de los tres no estaba en el equipo de baloncesto, pero aún así estaba allí ese día para supuestamente proteger a sus amigos. Entonces insiste que es improbable que tres resulten tan heridos contra un solo oponente, siendo que según ellos ni siquiera querían pelear, algo que la misma profesora apoya. Pero eso no es todo, porque enseguida hacen pasar a la testigo Sakura, quien está muy nerviosa y apenas puede hablar. Allí interviene el profesor de la otra clase, quien considera que no es creíble que una alumna de la misma clase sea testigo de la inocencia de Sudo, lo que obliga a Sakura a mostrar pruebas contundentes de que estuvo ese día donde sucedió la pelea y vio todo. De manera que van a ver las fotos que se sacaba a ella justo cuando el incidente ocurre por detrás, pero eso no prueba quién comenzó la pelea realmente. Entonces el profesor sugiere hacer un trato en el que tendrán 2 semanas de suspensión como castigo para Sudo y una para los alumnos del primero C por ser los más damnificados. Al final, Horikita acepta el acuerdo y hasta dice que es inevitable el castigo porque Sudo tiene problemas de actitud y de disciplina, e incluso le incita a que reflexione sobre qué ha sucedido en el pasado para tener ese temperamento. Pero contragolpea al decir que el incidente fue provocado intencionalmente por los de la otra clase y Sudo es la verdadera víctima. Pero el presidente interviene porque claramente una de las dos partes está ofreciendo falso testimonio porque las versiones se contradicen radicalmente, así que se tomará unos días para evaluar la situación, pero el acuerdo sugerido se cae y advierte que habrá una exclusión. Posteriormente, el presidente vuelve a encontrarse con nuestro prota y le dice que no entendió por qué fue a la audiencia si no participó en absoluto, lo que lleva a Yano Koji a aceptar que cree en Sakura y en su versión, pues Sakura tiene una máscara detrás de la cual se oculta para disimular sus inseguridades, porque por fuera es tímida y callada, pero busca la aprobación de los demás a través de fotos sexys en internet. Por eso también tiene sus peligros y frustraciones cuando recibe mensajes anónimos de alguien que la está siguiendo de cerca y que además le deja fotos suyas. Por otro lado, nuestro prota Horikita está revisando el lugar del hecho y se dan cuenta que no hay cámaras justo en el lugar de la pelea, lo que despierta su creatividad, ya que sería una prueba definitiva y aún están a tiempo antes de la decisión final. Y después de darle confianza a Sakura en el aula vacía y decirle que ellos creen en ella y que no se sienta culpable de nada, llevan a cabo un pequeño plan para atraer a los mentirosos del curso C al lugar del hecho, y eso es a través de un mensaje de Kushida para verlos allí, aunque se encuentran con Ayano Koji y Horikita, quienes les muestran la cámara de seguridad. Pero claro, si el consejo hubiera tenido esa información, hubiera terminado el asunto mucho antes, aunque ninguna parte saldrá sin castigo de la situación porque Sudo los golpeó y ellos mintieron frente al consejo de estudiantes, y eso es más grave, por lo que pueden ser expulsados. Eso hace que los mentirosos se quiebren y debatan si confesar su culpa para ser perdonados, pero nuestros personajes le ofrecen una salida que beneficiaría a ambos, y esta es retirar la queja, ya que si no hay incidente,
no hay castigo para nadie, y de esa forma se ven beneficiadas ambas clases por igual. Igual intenta consultarlo con su jefe, pero Horikita muy astutamente le quita el móvil y lo incita a descargar su ira contra ella, mientras las cámaras lo graban todo. Y esa es la prueba final de que aceptan el acuerdo y quitarán el reclamo para que el colegio no investigue. De todas formas, Sakura sigue en peligro porque alguien la está siguiendo, mientras nuestro prota confiesa que el plan fue idea de Horikita y las cámaras en realidad nunca estuvieron allí, solamente que ellos las colocaron para hacerles caer en la trampa a los mentirosos. Pero la situación se agrava cuando el acosador finalmente ataca a Sakura, quien lanza a llamar a Ayano Koji con su última voluntad y alertarlo sobre el peligro. Entonces el hombre desagradable se pone violento y se le abalanza para abusarla cuando nuestro prota llega para tomarle una foto y dejar en evidencia al vendedor de la tienda electrónica. Allí le aclara que su situación es muy complicada porque estuvo siendo grabado por las cámaras de seguridad y como Sakura es menor de edad, irá preso por mucho tiempo, además de recibir un escarmiento en la prensa. Pero el violento se escuda en que se conocen hace tiempo y que les mandaba fotos personalmente hasta que finalmente Sakura dice no y le advierte que no significa nada para ella y que no vuelva a acercarse nunca más. Así que llegan los policías que se encargan de llevárselo y Sakura finalmente logra quitarse las gafas que simbolizan esa máscara que se colocaba de cara a los demás. Pero bueno, la cosa mejora para todos porque la clase se retiró la queja, pero la profesora quiere saber cómo lograron eso aunque Horikita se hace la distraída. Entonces ella le da un consejo si es que quiere llegar a la clase A algún día, y esto es mantenerse cerca de Ayano Koji y aprender por qué no muestra sus habilidades verdaderas y talentos, siendo que es una persona mucho más capaz de lo que muestra. Pero le advierte que es el alumno más defectuoso de la clase, al mismo tiempo que nuestro prota se vuelve a encontrar con el presidente estudiantil, quien está sorprendido de que lograran salir ilesos y que quitaran el reclamo. Y aunque Ayano Koji le asegura que fue todo un plan de Horikita, este le ofrece un puesto de secretario dentro del consejo como muestra de su reconocimiento. Sin embargo, el prota se opone porque no quiere trabajo de más, algo que acepta el presidente, no sin advertirle que no lo decepcione en el futuro. Pero hay algo más, porque el jefe de los mentirosos no se iba a quedar de brazos cruzados al saber que echaron a perder el plan. Así que les pide los nombres de los alumnos que los engañaron para vengarse personalmente. Igual coinciden con la secretaria del consejo en ese pasillo bajo la lluvia, donde confiesa que quiere acabar con todos, incluida la clase A, porque solo se necesita un líder. Por otro lado, Horikita deduce que Ayano Koji tiene un plan por encima de todo y los está solo manipulando, haciéndoles creer que son sus amigos, cuando en realidad oculta algo muy profundo. Y si bien él prometió que la ayudaría a llegar a la clase A, insiste que le diga quién es en realidad. Entonces nuestro prota se va contra las cuerdas y le dice que la va a ayudar siempre y cuando no se meta en su vida, que parece algo traumática, al menos en su infancia. Así pasa el tiempo y llegamos al receso del verano, en el que Horikita parece estar enemistada con Ayano Koji porque no quiere atenderle el teléfono. Parece que este tiempo donde no la obligaban a socializar estuvo aislada del resto y por eso no había visto a sus compañeros, que son dos de los más populares de su clase. Pero ella sigue fiel a su tradición, aunque esta vez se reencuentra con los demás para ir a la piscina. Allí se reúnen con Sudo y otros dos que hablan en lenguaje de señas y parece que se les salió algo mal, una mentirita que ya entenderemos cuál es. Ya cuando se están cambiando en el vestuario, Horikita le pregunta a Ichinose desde cuándo tiene esa tremenda pechonalidad, a lo que esta responde que desde tercero de secundaria no pararon de crecer. Bendito problema, aunque para sostener estos tremendos balones debe hacer falta la fuerza de un culturista en la espalda. La cuestión es que hay unos mirones que están infiltrados en el vestuario de las chicas y espían mientras se cambian y conversan sobre su relación con Ayano Koji, quien invitó a Sakura y por eso asistió a la piscina. En fin, todos disfrutan del agua y el día soleado, aunque Sakura tiene vergüenza de mostrar su cuerpo y por eso se cubre con un traje de natación. Cosa que nadie se explica, gente, pues tiene un cuerpo re lindo.
El tema es que al chico que le tocaba poner las cámaras en el vestidor de las chicas se le complicó y por eso provocó una fila enorme que llama la atención de todos en la piscina. Así que no podrán continuar con las siguientes fases de la supuesta operación, por lo que deciden cancelar el plan, algo que altera a Sudo, que se desquita con su amiguito nervioso. Sin embargo, justo en ese momento de retirada llega el líder de la clase C, acompañado de su séquito, quien complica aún más las cosas. Entonces Sudo corre a intervenir y cuando está por desatarse una pelea, aparece la secretaria de la clase A, quien amenaza con domesticarlo si es necesario. Y en este clima de tensión aparece el presidente del consejo, quien de un salto atlético les recuerda que están en el colegio aunque sea en verano y todo está siendo evaluado. La cuestión es que en medio de esta crisis donde algunos de los integrantes del plan comienzan a sentirse incapaces y tienden a rendirse, nuestro prota conversa con Horikita sobre soltar sus emociones para así conseguir amigos, hasta que el jefe del plan hace señas con banderas que Ayano Koji puede descifrar y anuncia la pelea en la entrada a los vestidores. De manera que ahora Horikita y nuestro prota vuelven a ser aliados cuando Ryu, el líder de la clase C, recuerda el nombre de Horikita como una de las culpables de que su plan de expulsión de Sudo fracasara. En fin, Horikita se para frente a todos en el patio y da un discurso para liberar la entrada y atraer la atención. Allí aprovecha para recordarles que los fracasados de la clase D, a los cuales pertenece, no son tan diferentes a los alumnos de las demás clases y pueden alcanzar el nivel académico y atlético de los otros, y promete que alcanzarán la clase A cueste lo que cueste. Entonces nos enteramos que ese mismo día, pero más temprano, Ayano Koji llamó a Horikita en realidad para comunicarle el plan de los mirones. No tenía tanto que ver con su relación confusa, sino con el beneficio de la clase D. Y como no tenía sentido intentar detenerlos porque lo hubieran hecho igual, pensó que lo mejor era quitar las cámaras, como finalmente lo hicieron. Y como todo resultó como lo planearon, nuestro prota aprovecha la situación para hacerle una broma a su amiga y empujarla a la piscina cuando estaba desprevenida. Y eso lleva a un juego entre varios que quieren meterse al agua a jugar y divertirse. Al final del día, Ayano Koji le envía la foto que se tomaron todos como buenos amigos para recordarle que tiene gente que la quiere, aunque ella prefiere estar sola. Y bien, a continuación la historia verdaderamente da un giro inesperado. ¿Te imaginas cuál es? ¿Qué es lo que oculta Ayano Koji de su pasado que tanto respeto infunde en sus superiores? Pues aquí vemos a nuestro prota sentado junto a la profesora en una actitud bastante particular. Y mientras ven la triste historia de Ícaro, el niño que quería volar hasta el sol, que termina muriendo por su ambición desmedida, representada en el teatro del colegio, la profesora se dirige a Ayano Koji con desenfado y lo pone en un aprieto. En resumidas cuentas, lo amenaza con una decisión que tendrá una repercusión en el resto de la serie. Si nuestro prota se decide llegar a la clase A y hacer todos los esfuerzos para lograrlo, la profesora va a protegerlo e incluso a ayudarle. Ahora bien, si se niega, lo van a expulsar. Y esto está fundamentado en que el colegio recibió una petición para que lo expulsaran desde fuera y eso prendió las alarmas de la profesora. En tanto esté en el colegio estará protegido y nadie podrá hacerle nada. Entonces vemos una reacción desmedida de nuestro prota, siempre sereno porque está entre la espada y la pared y debe tomar una decisión urgente. Y la cuestión es abandonar su libre albedrío para proteger su libertad. De manera que todo está encaminado para llegar a la clase A, pero antes los alumnos disfrutan de un paseo en un crucero lujoso de 5 estrellas que navega por el Océano Pacífico. Allí pueden usar todas las instalaciones e incluso alquilar la ropa que ofrecen para utilizar las piscinas. El tema es que uno de los compañeros siente que está enamorado de Kushida, o por lo menos de lo que ve en ella, y toma el coraje para decírselo personalmente y dejar de mirarla en secreto. Así la cita en la borda del barco para confesarle su amor, pero en realidad lo único que hace es preguntarle si puede llamarla por su nombre de pila y le dice que sí. Su nombre es Kiyo y ambos pueden llamarse por su primer nombre. Este es un gran triunfo según el punto de vista de estos chicos, porque incluso Sudo quiere saber el nombre de pila de Horikita, que al parecer también le gusta. En fin,
Luego de que el rubio ame su propia figura ante el espejo, los chicos van al restaurante súper lujoso, pero claramente no pertenecen a ese mundo porque comienzan a llamar al camarero a los gritos y llaman la atención del resto. Y aquí viene una nueva de Sudo, porque un alumno de la clase A les dice que son una basura y no pertenecen a ese lugar, por lo que Sudo reacciona como siempre y hace otro escándalo al frente de todos. Pero aquí aparece Katsuragi, un hombre calvo que al parecer también es alumno de la clase A y le advierte a su compañero que tiene que ser menos provocador y comportarse como un digno alumno superior porque pueden descontarle puntos por ello. A continuación vemos a Ichinose con la profesora Hoshinomiya dándose un buen masaje relajante mientras conversan. Una escena que te hace plantearte si tantos años estudiando para trabajar delante de una computadora sirvieron de algo, cuando deberías haber sido masajista. Posteriormente, Ayano Koji está pensando en el calvo, quien le dio una extraña sensación, y luego de meditar en su cuarto sobre la situación en la que se encuentra, el chico popular de su clase lo invita a reunirse con un grupo de otra clase que no le interesa mucho, pero en el fondo lo único que quiere es que lo conecte con Horikita para trabajar juntos en el equipo por la clase D. Así que más tarde, Ayano Koji se encuentra a Horikita, que no está muy entusiasmada con estar allí, pero pronto interrumpe la tranquilidad al líder de la clase C, Ryu. Este todavía desea vengarse de Horikita por ser quien boicoteó su plan para expulsar a Sudo y la molesta tomándole fotos y llamándola por su nombre de pila sin su permiso. Promete encargarse de ella justo cuando llega una de sus novias, que está muy enojada por cómo la trata, pero su guardaespaldas interviene y la termina golpeando para quitársela de encima al líder. Mientras tanto, Sakura está ensayando una confesión de amor o algo así en el momento en que se aparece nuestro prota por detrás, provocando que ella se incomode aún más. Pero es una buena noticia para él, aunque no sepa por qué claramente siente atracción por él. Igual Ayano Koji le dice que puede contar con él para lo que necesite, sobre todo si quiere hablar con alguien, y ella le toma la mano justo cuando aparece Kushida, lo que espanta a Sakura por su personalidad tímida y vergonzosa. La cuestión es que Kushida vuelve a actuar amigable y amorosa como si no hubiera pasado el suceso de la extorsión de aquella vez, y nuestro prota decide irse para evitar problemas, pero ella lo toma por sorpresa y hablándole sin su máscara le pregunta si está cuidando de ella. Pero su exabrupto no dura mucho y le confiesa que no le gusta estar sola, pero cuando está por decirle algo mirándole a los ojos, se arrepiente y calla. Y al otro día, el crucero llega a la isla hacia donde se dirigían, donde tendrán su primera prueba especial del año. Entonces el profesor de la clase A les comunica que tendrán que utilizar una pulsera obligatoriamente y en caso de que se la quiten serán castigados, pero también que deberán vivir por una semana en la isla desierta conviviendo entre todos los alumnos del colegio. Así que lo que sigue es un episodio de nuestros chicos sobreviviendo en una isla desierta con solo 2 tiendas de campaña y escasos recursos para organizarse en grupos. Allí vemos que empieza a tejerse una alianza entre Q y el calvo de la clase A, quienes desean tener el poder. Pero la prueba consta de lo siguiente: pueden usar sus puntos para comprar su comida si lo desean, pero si los guardan, al final la prueba se añaden a los puntos de clase y les permiten tener un salario mejor por mes. Además, está prohibida la violencia y el robo, contaminar el ambiente, enfermedades o lesiones graves y ausencias en los países de lista. Sin embargo, existe una manera de ganar puntos y es asegurar las zonas de la isla. Pero eso lo explicarán más adelante, porque ahora están discutiendo por el baño, ya que solamente tienen un dispositivo de cartón que tiene un químico que solidifica los desperdicios, pero las chicas no están muy cómodas con eso. Ellas quieren comprar un baño más cómodo, pero a cambio de muchos puntos de gasto. Así que surge el primer conflicto de convivencia porque los varones quieren someterlo a votación. La cuestión es que tienen que ocupar áreas de la isla como clase para ganarse los puntos, pero los demás están intentando lo mismo, por lo que deben trabajar en equipo sí o sí. Y eso pone nerviosa a Horikita, quien reconoce que nuestro prota tenía razón y los pondrían a prueba fuera del ámbito académico. En fin, juntos deciden que deben encontrar un lugar donde asentarse para tener mejor disposición de los puntos y más comodidades, y para eso tienen que explorar la zona. Así que se ofrece nuestro prota, Sakura y algunos más, a excepción de Horikita, quien prefiere quedarse. La cosa es que se dividen en grupos de 3 y Ayano Koji va con Sakura y el rubio, que parece un animal de la selva porque se siente tan cómodo en el hábitat que los sorprende a todos.
Tan rápido va que lo pierden de vista y en el camino encuentran una cueva y un sendero especial que corresponde a un área que suma puntos si llegan a reportar la posesión del sitio con una tarjeta que entregó la profesora solamente a cada líder de clase. Pero no termina allí, porque no se pueden cambiar de líder sin avisar y dar una buena razón, y es la única persona que puede declarar posesión de un lugar. Además, esta declaración solo es válida por 8 horas, lo que hace que sea mucho más incierto. Y la última regla, y no menos importante, es que si llegan a encontrar al líder de otras clases, ganan 50 puntos, pero si descubren al propio, los pierden. Dicho y hecho, Ayano Koji encontró el área donde está el líder de la clase A, pero deben ocultarse para llevar adelante una estrategia mientras el calvo confiesa que había visto a los caminos que cortaban el bosque desde el barco y por eso llegaron tan rápido. Igual escuchan algo de ruido y casi los atrapan detrás del árbol antes de meterse en la cueva y confirmar que la pantalla está registrada con la clase A. Pero bueno, más tarde vuelven los expedicionarios con la noticia de que encontraron un buen lugar para hacer campamento, donde, para su sorpresa, también está la máquina del lugar especial. Y aunque es un riesgo quedarse donde el líder que puede ser encontrado, deciden asumir esa responsabilidad en grupo, aunque antes hay un pequeño problema, y es que todavía no tienen un líder. Es Kushida quien propone a Horikita como su nueva líder y todos aceptan, incluida ella. Así que se ponen manos a la obra para levantar el campamento allí, aunque la líder no se ve muy animada ni participativa en el proceso. La cosa es que en el camino a buscar ramas para hacer una fogata encuentran a una alumna de la clase C que está golpeada y sola en medio de la selva. Entonces la invitan a unirse a su campamento porque aunque sean rivales no puede quedarse sola, pero ella les dice que son demasiado ingenuos y nadie en su clase ofrecería una cosa similar. Al final pueden encender su fogata gracias a la ayuda de Ike, quien tenía experiencia por haber salido de campamento con su familia cuando era niño, lo que lo hace reflexionar y pedirle perdón a las chicas por no comprender lo incómodo que puede ser no tener baño cuando uno es un novato, y lo hace con humildad y calma, algo que a Ayano Koji le llama la atención. Es Hirata quien resulta ser el líder carismático del grupo y propone conseguir la mayor cantidad de agua y comida sin necesidad de comprar para guardar los puntos al final de la prueba. Y justo cuando están debatiendo si sumar a la chica desplazada de la clase C, se enteran que el rubio decidió volver al barco, provocando que le quiten 30 puntos como castigo. A continuación vemos que Ayano Koji recuerda cuando era pequeño y uno de sus maestros le recuerda que tener poder y no usarlo es el comportamiento de un tonto. Pero de vuelta al presente de la isla, vemos cómo Hirata afianza su lugar como líder natural de la clase, dividiendo las tareas de todos con amabilidad, algo que nuestro prota sigue observando con detenimiento, hasta que Ayano Koji se aburre y le pide a Horikita que la acompañe hasta el campamento donde está la clase B, que parece un muy lindo lugar donde se reúnen con Ichinose, quien decide tener intenciones de cooperar con su clase. Allí también hay un chico refugiado de la clase C al que aislaron y está integrado en su campamento, pero la verdadera intención de nuestro prota es llevar a la líder hasta la cueva de la clase A, donde está el calvo porque sabe que es el líder. Pero ellos no lo reciben muy bien y les impiden entrar a la cueva que taparon con una tela, motivo por el cual Horikita les advierte que ninguna regla les prohíbe ver qué hay dentro. Y como la situación se torna tensa, el calvo amenaza con provocar una guerra si se atreven a entrar. Por otro lado está el campamento de la clase C, quienes se la pasan en la playa como si fueran sus vacaciones, donde gobierna el tirano de Ryu, quien tiene a sus compañeros como súbditos. La tensión con Horikita es evidente porque prometió vengarse de ella, que antes de irse le pregunta qué sucedió con su compañera que estaba golpeada en medio de la selva. Sin embargo, Ryu les dice que era desobediente y que no se le ocurre pasar hambre y sufrir incomodidad si tiene 300 puntos para gastar completamente mientras esté en la isla, ya que no se puede tener puntos negativos. Entonces le ofrece provocativamente a Horikita que se quede con él en su tienda, algo que claramente ella no corresponde porque es un tipo desagradable y violento.
En fin, Ryu no está pensando en terminar la semana completa en la isla, sino que se retirará como enfermo, tal y como hizo el rubio para seguir disfrutando sus vacaciones en el barco una vez hayan gastado todos sus puntos. La prueba se trata sobre la libertad de elegir, dice Ayano Koji, algo que está permitido y están experimentando todos en esa prueba. Así llegamos al tercer día en la isla, en el que Hirata tiene una conversación con nuestro prota sobre la responsabilidad de ser el líder de un grupo en una situación así, algo que Hirata asume con humildad. Pero más tarde, nuestro prota se reúne con los de otras clases donde hablan sobre la retirada de Ryu, tal y como lo había pensado, y sobre el mando del calvo, quien tiene una disputa interna en su clase con la chica que está en el consejo por el liderazgo y por ideología política. Igual a la noche surge una situación con la chica refugiada de la clase C, que parece ser la única que quedó en la isla, ya que todos sus compañeros se volvieron al barco, y lejos de estar agradecida por darle comida y un lugar, provoca una discusión con Sudo que deja en evidencia la falta de empatía que tienen en su clase a comparación de la clase D, que actúan con solidaridad. Sin embargo, en el quinto día en la isla se presenta otro problema, porque la ropa interior de una de las chicas desapareció, lo que hace levantar la sospecha en los varones del grupo que se defienden de las acusaciones. Finalmente deciden revisar las mochilas de todos los varones para ver quién es el culpable, hasta que efectivamente aparece en la de uno de ellos, que niega haberla puesto allí, y como Ayano Koji considera que si hubiera sido él habría sido más cuidadoso, no lo delatan. Y para colmo le da la ropa interior a nuestro prota para que lo esconda y lo libere de la culpa. Pero esa respuesta no satisface a las chicas que quieren un culpable, por lo que proceden a revisarlos a todos, uno por uno, con la mala suerte de que nuestro prota tiene la ropa interior en su bolsillo. Así que Hirata lo revisa y descubre algo en su bolsillo, pero miente para cubrirlo frente a ellas. Y más tarde, hablando en privado, Hirata se compromete a hacerse cargo de eso porque sería el menos perjudicado al ser su novio. Y además le cree que no lo haya robado, pero a cambio de eso le pide que busque el verdadero responsable y Ayano Koji se compromete a hacerlo, aunque no tiene intenciones de revelar la verdad, sino de encubrirla para que el grupo y su liderazgo no se le venga abajo. Lo que sigue es la división del grupo entre mujeres y varones, que por desconfianza piden separar las tiendas para no sentirse espiadas, pero no solo dejan que Hirata sea el intermediario quien ayude a hacerlo, sino también Horikita propone a Ayano Koji. Y mientras lo hacen, la chica del C se acerca para hablar con él a solas para decirle que se dio cuenta que sospechan de ella por ser la única de otra clase y que es lógico porque ella también lo haría. Pero nuestro prota le dice que confía que no fue ella, algo que la sorprende, aunque luego va a revisar el lugar donde la encontraron para asegurarse que no se equivoca. En fin, por la noche Ayano Koji se encuentra con Horikita, quien le confiesa que necesitaba que estuviera cerca para controlar a Hirata porque no confía en él, obvio, ya que la mayoría de las personas suelen ocultar lo que piensan comportándose de maneras diferentes. Y entre una y otra cosa, Ayano Koji descubre que ella en realidad está enferma y le toca la frente para comprobar que tiene temperatura, y estuvo resistiéndose y buscando los momentos para descansar desde que estaban en el barco y se encerraba en su habitación. Al otro día, al sexto día, se avecina una tormenta que puede llevar lluvia en algún momento, por lo que se preparan para buscar provisiones, pero la verdadera preocupación de nuestra pareja favorita es ganar más puntos. En pos de eso, Ayano Koji le cuenta que vio al calvo con una tarjeta, pero como no vio nunca una, no está seguro si es falsa, algo que Horikita le muestra la suya para comprobarlo. Sin embargo, uno de los compañeros, algo estúpido, le hace una broma proponiéndole lodo en la cabeza, lo que provoca una reacción extraña e iracunda en la líder, provocándole una caída violenta con una toma de aikido. Pero más tarde, mientras las chicas hacen fila para bañarse, ella le pide hablar a solas para contarle algo que la tiene muy preocupada, y es que le robaron algo mucho peor que la ropa interior: la tarjeta llave del líder. Nuestro prota le aconseja que lo oculte por el momento, aunque ella sospecha de una de las chicas de su clase, a quien van a interrogar luego, pero Horikita se siente muy culpable por haber perdido lo más importante del juego, algo que Ayano Koji quiere acompañar, pero termina dejándola sola para que se lamente.
Pues lo que sigue es un giro bastante interesante porque alguien encendió fuego con el manual de supervivencia con las reglas, lo que hace enfurecer a todos porque es evidente que haya un traidor entre ellos. Y para colmo, el grupo sigue dividido entre hombres y mujeres por la desconfianza del robo y comienza a desatarse la tormenta justo cuando la chica del C desapareció, algo que enfurece a Sudo porque lo sospechó desde un principio. Hirata parece muy afectado porque la situación se le está yendo de las manos, mientras Horikita va detrás de la infiltrada para recuperar su tarjeta, ya que sospecha que es la ladrona. Y le advierte que si no la devuelve tendrá que usar la fuerza, pero en realidad se siente débil porque todavía está enferma. Y la pelea comienza, porque nadie los está viendo para comprobar que se usó la violencia. Igual, Horikita se siente mal por estar recurriendo a la violencia cuando ella lo condenó tiempo atrás con los episodios de Sudo. En fin, la chica sigue atacando y luego de golpearla confiesa que fue ella quien robó su tarjeta y sabe que Horikita estuvo involucrada en el incendio de antes. Al final la derrota con una patada sorpresiva y se retira triunfante. La infiltrada llama por Handy a su jefe, el líder de la clase A, para informarle que consiguió lo que le encomendó, por lo que supone una victoria tal y como lo planificó de antemano. Así que Horikita al fin despierta de su desmayo junto a Yanokoji, quien la movió a un lugar seguro, donde ella le cuenta que perdió la tarjeta y se quiebra al pensar que es un fracaso y nunca alcanzará su tan deseado objetivo de llegar a la clase A. Pero nuestro prota no comprende por qué es tan importante para ella, y en realidad es para que su hermano mayor la acepte. Además, en su momento de crisis, acepta que no tener amigos la está perjudicando en su vida y a Yanokoji le promete que siempre estará para prestarle de su fuerza antes de hacerla dormir para presentársela a los profesores y retirarla del juego. Lo que sigue es Hirata enterándose que perdieron la tarjeta, muy decepcionado por no poder unir al grupo y sacar una buena cantidad de puntos. Ahora, con el descuento que recibirán por haber caído en la trampa de la chica infiltrada, solo tendrán 50 puntos al final de la prueba y eso provocará un descontento en la clase por buscar culpables. Hasta que llegan al último día, donde se disponen a recoger sus cosas, pero les reparten primero unos papeles para colocar quiénes son los líderes de las otras clases. En caso de acertar, les dan 50 puntos, pero en caso de errar, les restan esos 50 puntos. De manera que para arriesgar hay que estar completamente seguro. En fin, los forman a todos para dar los resultados finales cuando aparece sorpresivamente alguien que nadie esperaba, Ryu. Parece nunca haberse ido de la isla, pero no solo eso, sino que los primeros días de la prueba hicieron un acuerdo con el líder de la clase A, con quien firmó un contrato para darle 200 puntos a cambio de información sobre los líderes de las otras clases. Así revelan cómo fue su plan para enviar a toda la clase C de regreso al barco, menos él y las espías, y cómo recibió en persona la tarjeta de Horikita cuando la infiltrada la ganó en batalla para cumplir el trato con el calvo. De manera que al identificar a todos los líderes en la sumatoria y según los cálculos de Ryu, superarían a la clase A al finalizar la prueba. Pero rápidamente se desayuna que en el último lugar la clase C obtuvo 0 puntos, la clase A en tercer lugar con 120 puntos, en el segundo lugar la clase B con 140 y en primer lugar, sí escucharon bien, en primer lugar la clase D con 225 puntos. Igual nadie sabe muy bien qué pasó, ni siquiera la propia Horikita quien le pregunta a nuestro prota, mientras que en la clase A vemos que hay una división interna y una de las facciones le reveló información a los demás para perjudicarlo. A su vez, Ichinose se lamenta salir en segundo lugar, aunque recuerda lo que dijo su profesora el primer día: no hay nada que no puedas comprar con tus puntos, ni siquiera el derecho a formar parte de cualquier clase. Entonces nuestro prota cuenta lo sucedido, y es que existe una regla donde se permite cambiar al líder en medio de la competencia si y solo si existe una buena razón como la enfermedad del líder, de manera que cambió la tarjeta y se transformó en el líder sin que nadie lo supiera. Por otro lado, sabía que la chica del C era una espía y por eso dañó su cámara para que tuviera que robar la tarjeta por sí misma. Además, hizo que Horikita mostrara la tarjeta en público, le dio el espacio para que se la robaran y encendió el fuego para que la infiltrada tuviera tiempo de escapar. Y en cuanto a adivinar los líderes, supo que no era el calvo quien se puso como líder, sino su mano derecha, para no ser tan evidente en la zona especial que ocuparon desde el principio. Al mismo tiempo, Ryu tenía una radio que su infiltrada tenía, por
por lo que tenía que seguir en la isla y lo revelaba como líder. Y finalmente, con la clase B, decidió no molestar porque tienen una sociedad que les puede beneficiar en el futuro. Pero lo que Horikita en realidad quiere saber es por qué ahora Ayano Koji quiere llegar a la clase A, siendo que dijo que no le interesaba. Igual los interrumpen sus compañeros para felicitar a Horikita porque piensan que fue quien les dio el triunfo, dejando una vez más a nuestro prota en la sombra de todo. Allí Kushida le pregunta si alguna vez tuviera que elegir entre ella o Horikita, ¿a quién elegiría? Algo que nuestro prota claramente no sabe responder. Al final, la profesora cita a Ayano Koji en el teatro para felicitarlo por su labor en la isla, pero le revela que la persona que pidió la expulsión desde afuera del colegio fue su propio padre. Pero la profesora quiere saber hasta cuándo aguantará allí adentro antes de querer salir del mismo colegio, algo que Ayano Koji niega, pero no nos indica que su pasado es bastante confuso y oculta algo verdaderamente grande. Y antes del final de esta temporada nos queda la última conversación de nuestro prota con Horikita, quien está sorprendida porque mintió y le atribuyó todos los logros a ella frente a la clase, pero Ayano Koji le dice que es porque necesita tener amigos y ella, aunque le cuesta reconocerlo, le agradece de corazón, pero advierte que no quiere que se acerque tanto porque solamente son socios para alcanzar un objetivo. Y aquí viene lo más interesante. Al final, Ayano Koji muestra su lado oscuro ante nosotros y revela que no le interesan las demás personas ni la amistad de nadie, sino que los ve como simples herramientas para ganar, que es lo que hizo desde pequeño. Si quieres más animes como este, comenta la palabra escuela y cuál fue tu parte preferida de la serie y te buscaré un anime similar que te pueda interesar.